Bueno, y le voy a compartir. Ahí está, ¿lo está viendo? Sí, señora. Ella Bueno, se conectó Viviana. listo. Bueno, recuerden que este CIPAS de primera matrícula tiene puntos, entonces solamente por asistir ustedes ya se ganaron 20 puntos, que son redimibles en el 75%. ¿Sí? Entonces, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la aplicación de la teoría de conjuntos. Quien les habla, Nora Jacqueline Granados Carrillo. No sé si es que los correos no están llegando bien o si llegó bien el correo con la información para que ustedes... Ese se está enviando al correo institucional. ¿Sí? Bueno, entonces esta prácticamente sería para la tarea 2. Ustedes ya van en la tarea 2, ¿cierto? ¿En conjuntos? Bueno, aquí entonces nuestra unidad 2, tarea 2, entonces aplicación de la teoría de conjunto. Ella tiene unos objetivos. Afianzar las temáticas de la unidad aplicación de la teoría de conjuntos. ¿Qué objetivos específicos? Reconocer conceptos básicos sobre teoría de conjuntos, la operación entre conjuntos y aplicación en los problemas del entorno. También vamos a realizar una actividad interactiva correspondiente a la tarea 2 sobre la aplicación de la teoría de conjuntos. Y vamos a aplicar estos conceptos para resolver alguna situación problemática en el contexto social. Bueno, ¿qué otra información nos están dando aquí? Entonces, ustedes les van a entregar un material. Entonces, aquí nos están diciendo cómo debemos abordar esa guía que nos entregan. Lo primero que tenemos que hacer es leerla y prestar atención a las indicaciones. Entonces, la tarea 2 tiene una ponderación de 125 puntos y se aprueba con 75 puntos. Aquí viene repartida con 4 ejercicios, que eso ustedes lo comparten en el foro diciendo cuál es la letra que van a escoger. Entonces los grupos están conformados por 5 y está distribuida de la letra A a la letra E. Entonces ustedes van en el foro, se presentan y dicen con cuál letra ustedes van a trabajar. Además, cada uno de sus tutores pues les va a entregar a ustedes material que aparecen como PDFs, ¿sí? Entonces aparece el primer anexo que van a hacer ejercicios a desarrollar, el otro anexo, ejercicios modelo para guiarse. Mire, este es clave para ustedes que lo tengan ahí. eh, Ojalá ustedes puedan descargar todo ese material, todo lo tengan a la mano. ¿Por qué? Porque como dice un ejercicio modelo, quiere decir que ustedes se van a guiar por él y así van a desarrollar el ejercicio de acuerdo a la letra que ustedes hayan escogido. Además, se les entrega otra plantilla, un anexo, que es la plantilla. Ustedes van a sobreescribir en esa plantilla, entonces es una guía, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe aparecer? Entonces ahí les dan la portada, les dice que, bueno, van a aparecer una introducción, unas conclusiones, bueno, y ahí aparece el cuerpo del trabajo, cómo ustedes lo van a presentar. Y aquí esto ya aparece dentro de la plataforma. Entonces, dentro de la plataforma, ustedes inician con su usuario, contraseña, ingresan a la plataforma y buscan pensamiento lógico matemático y ustedes tienen un grupo asignado. Entonces, esta aparece en la guía de actividades, ¿sí?
Entonces aquí, ¿qué les va a aparecer? Les va a aparecer cada uno de los anexos que yo les había mencionado. Los ejercicios a resolver de la tarea 3, una guía para el desarrollo de la tarea 3 que viene con ejemplos, modelos, la plantilla y va a aparecer también la guía de actividades que va a ser la rúbrica. ¿Cómo les va a calificar a ustedes su tutor? No sé si han tenido problemas con la plataforma o si han podido ingresar. Si han podido descargar todo el material, mire, esto siempre lo pueden hacer ustedes, descargar todo el material, tenerlo a la mano y comenzar a trabajar. Bueno, ahora aquí. Entonces aquí vamos a mirar algunos tips para determinar los conjuntos. Bueno, iniciemos primero qué es un conjunto. Entonces, un conjunto nos lo definen como una colección de elementos. Esos elementos pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser empresas, pueden ser letras, pueden ser números, ¿sí? Y entonces uno de los primeros conjuntos que nosotros conocemos es la recta numérica, ¿cierto? Que ella está conformada por números positivos y números negativos. ¿Y cómo sabemos dónde queda la posición de los negativos y los positivos? Por el origen que es cero. Pues a la izquierda de cero quedan todos los negativos y a la derecha de cero quedan todos los positivos. Entonces aquí aparece un primer ejemplo. Encuentre el conjunto por extensión de la siguiente expresión. Entonces me dan conjunto A, son los X, tales que X pertenece. Aquí los conjuntos de los números, entonces recuerden que son los naturales, los enteros, los racionales, los números reales. Entonces cuando aparezca aquí con la Z, se está refiriendo a los números enteros, que son los negativos, los positivos y el valor de cero. Pero me están diciendo que este número debe ser par y debe ser mayor que 0 y menor que 10. Entonces, el conjunto A expresado de esta manera, ahora me lo piden que lo exprese por extensión. Entonces, por extensión es nombrar cuáles de esos conjuntos o esos elementos de ese conjunto cumplen con esa característica. Entonces, los mayores que 0, entonces serían el 2, 4, 6 y 8. Y menores que 10, entonces no incluye ni a 0 ni a 10. Por eso se coloca solamente 2, 4, 6 y 8. Y aquí dentro de la actividad, a ustedes les piden que utilicen el programa de GeoGebra. Entonces yo también les traje aquí para que ustedes lo trabajaran. ¿Dónde está? Si no, lo voy a abrir aquí. Voy a abrirlo aquí. Entonces, ustedes pueden escribir, eso lo pueden hacer en línea. Escriben GeoGebra. Hay dos maneras. Lo pueden trabajar con GeoGebra clásico o con GeoGebra calculadora. ¿Sí? Entonces, calculadora. Entonces, voy a escoger esta. Y le dice calculadora gráfica. Esa parte ustedes la tienen que mostrar dentro del trabajo, ¿sí? Entonces la pueden buscar como GeoGebra calculadora. Entonces ahí está cargando. Y aquí, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Entonces, por ejemplo, me daban aquí el conjunto A, que son todos los números enteros, pero pares, mayores que 0 y menores que 10. Entonces, aquí en el programa de GeoGebra, nosotros vamos a escribir aquí la función, que vamos a escribir como y igual a 0, para que no sé si lo están visualizando, si se dieron cuenta que me iluminó todo el eje X. Pero ahora vamos a restringirlo. Entonces aquí en los tres punticos, ustedes van a decir tabla de valores y en tabla de valores ustedes van a colocar, como me dicen los mayores que 0, entonces voy a colocar, por ejemplo, el valor de 0.
Entonces, valor inicial que me inicie con 0, valor final que me finalice con 10, ¿cierto? Porque me dicen de 0 a 10. Y le digo, el paso es cada cuántas unidades, entonces cada una unidad y le digo, ok. Entonces no sé si ustedes pueden visualizar aquí que él me marca los punticos desde 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que mostrar. Pero como me estaban diciendo que eran los pares, ¿qué significa? Que no debería ir ni marcado el 0, porque dicen que los mayores de 0, ni marcado el 1, ni marcado el 3, ni el 5, ni el 7, ni el 9, ni el 10. Entonces, aquí, ¿cómo lo hacen? Con la tabla de valores, ustedes se pueden parar aquí y le dicen edición. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a borrar los valores que no nos sirven. Entonces, borramos el valor de 1, borramos el valor de 3, para que él no me marque esos números, porque me interesan solamente los pares. Que me borre el valor de 5, que me borre el valor de 7, porque ellos no son pares, ¿cierto? Entonces voy quitando, esa sería una manera. Y que me quite el valor de 9. Y ahora, no me incluyen ni tampoco al 0, ni tampoco al 10. Entonces también que me quite el 10 y que me quite el 0. Entonces ahí en edición ustedes pueden manipular y ustedes a qué le tomarían foto, ¿cierto? Eh, a- entonces hacen un captura de pantalla a esta partecita y eso es lo que muestran ustedes en el trabajo, ¿sí? Entonces aquí cómo quedaría, nos decía que era 2, 4, 6 y 8. Y entonces aquí en GeoGebra, pues usted marcó ¿cuál? Ah, nos faltó el 1. No, me marcó el 1. Bueno, si no, ustedes lo pueden hacer aquí. Y desde aquí también lo pueden eliminar, ¿sí? Edición. Entonces, bueno, ya dije que 0, 10, ok. Y le quité el valor de 1. O lo pueden hacer puntico por puntico, eso sí ya queda a comodidad de usted, ¿sí? Sino que él ya me genera de una vez toda la tabla y entonces, listo. Y ahora sí, fue que yo lo marqué. Eliminar. Entonces me quedaría solamente el valor de 2, el de 4, el 6 y el 8. Aquí me debe tener la opción de borrar para los X. Bueno, limpiar columna, pueden limpiar y colocan los valores que ustedes quieran. ¿Listo? Aquí también debe tener la opción de borrar, si yo quiero un puntico solamente. Entonces, volvamos aquí a la función de permanecer en la página. Necesito aquí en álgebra. Entonces, aquí desde la función, ustedes también pueden colocar los punticos. Entonces, por ejemplo, quiero el valor de 2, el valor de 4, ¿sí? Entonces, ustedes aquí también ustedes podrían marcarlo con esta función, el valor de 2, el valor de 4, el valor de 6, el valor de 8 y el valor de 10. ¿Sí? Ahí en la tabla de valores. Bueno, esa sería una opción. La otra opción sería ahora sí le digo abandonar. La otra opción sería aquí por esto, GeoGebra, pero no calculadora, sino el clásico, ¿sí?
Ese es el que sí me permite GeoGebra clásico. Aquí por GeoGebra clásico. Entonces aquí también ustedes pueden hacer esto. Aquí también aparece como una hoja de cálculo. ¿Sí? Entonces puedo colocar también y igual a 0, la función, para que me marque todo. Y aquí en este, pues usted puede colocar el color de la línea y lo puede cambiar. Y aquí también usted puede colocar los puntos especiales. ¿Cuáles puntos son los que yo quiero? Entonces, por ejemplo, quiero el punto 2, el punto 4. Entonces ustedes lo pueden ir marcando ahí, aquí con este puntico. Entonces marco el punto 2, el punto 4, el punto 6, el punto 8. Lo pueden hacer también manualmente, ¿sí? Entonces el 2, el 4, el 6 y el 8, que es lo que está aquí. Entonces lo pueden hacer por cualquiera de esos dos lados. ¿Listo? Ese sería el manejo de GeoGebra. Y lo que hacen es un captura. Si quiere pueden capturar todo. Entonces aquí mostrando la función y igual a 0 y aquí los puntos que ustedes escogieron. O generar de una vez toda la tabla. Bueno, en la siguiente entonces nos habla de qué es un conjunto. Entonces ya habíamos dicho que es la rama de la matemática, ¿cierto? Que estudia todas las propiedades y las relaciones. Una colección de objetos, decíamos que pueden ser personas, animales, cosas, ¿cierto? Letras, números. Bueno, entonces aquí en esta tarea, ¿qué vamos a mirar? ¿Qué es un conjunto? ¿Cómo se determina? ¿Qué relaciones puedo realizar entre conjuntos? ¿Y cuáles son las operaciones? En la definición de conjunto, entonces me dice que se puede entender como una colección, agrupación, definida de objetos de cualquier clase o que tienen una característica en común. Bueno, entonces quiero que ustedes participen. Aquí, ¿qué observan ustedes en esta primera gráfica? ¿Alguno de ustedes? ¿Cómo le podríamos llamar a ese conjunto? ¿Cómo le podemos llamar a ese conjunto? A este. ¿Qué observan ustedes? El que quiera participar. ¿Estos son qué? Ilustraciones, ¿cierto? ¿De qué? De profesiones. Entonces ahí vemos un enfermero, un guardia de seguridad, un cocinero, un abogado, un sacerdote, ¿cierto? Entonces nosotros lo podríamos llamar como un conjunto de personas o un conjunto de qué? De profesionales, ¿cierto? Entonces podríamos decir, este es un conjunto de profesionales. Aquí en esta otra nos muestran marcas japonesas, entonces nos muestran ya sea de autos, ya sea de motos, entonces la Honda, Toyota, Mazda, Suzuki, Nissan, ¿sí? Entonces, aquí la característica de ellas es que son, en este caso, marcas de autos japoneses. Y la característica de ellos es que son profesionales en cualquier rama de la educación o de la salud o de la vigilancia, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros nombramos así los conjuntos. Entonces, los conjuntos realmente los nombramos de acuerdo que a sus características. Bueno, ahora, ¿cómo podemos notar los conjuntos? Entonces, los conjuntos siempre los vamos a escribir en letras mayúsculas. Utilizamos las primeras letras mayúsculas de la A la Z, podemos utilizar, pero las primeras letras serían A, B y C. Entonces, siempre que ustedes vayan a escribir un conjunto, lo hacemos en mayúscula y le colocamos las llaves. Entonces, abrimos la llave, la cerramos y los elementos, mire, los vamos separando con comas. ¿Sí? Entonces, en este conjunto es un conjunto de las letras del abecedario. ¿Sí? En la primera, entonces aparece el conjunto L igual
Abre llaves y vamos nombrando cada una de las letras. A, B, C. ¿Y qué característica tienen ellos? Que son letras del abecedario. Esa es la notación. Pero nosotros esa notación la podemos representar por comprensión o por extensión. Por comprensión, cuando nombramos la característica de los elementos. Y por extensión, cuando nombramos cada uno de los elementos. Recuerden que cuando estén nombrando los elementos, los debemos separar con comas. Aquí, un ejemplo. Por ejemplo, M es una vocal. ¿Cuáles son las vocales? Entonces, se dice es la E, la I, la O y la U. Pero cuando usted lo vaya a hacer por comprensión, nombra la característica. Entonces, M es una ¿qué? Vocal. Y cuando lo hace por extensión, es nombrar los elementos. Entonces, ¿cuáles son los colores del arco iris? Entonces dice rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Y los va separando con comas. Entonces, por comprensión es la característica y por extensión son los elementos. Bueno, ¿cómo clasificamos los conjuntos? Entonces, la primera clasificación que nos dan de los conjuntos es que pueden ser finitos. Los finitos se caracterizan porque tienen un inicio y un final y pueden ser contados. Por ejemplo, me dicen conjunto M es un mes del año. Nosotros sabemos que los meses del año son enero, febrero, marzo, abril. ¿Hasta qué? Hasta diciembre. Entonces vamos nombrando los elementos y los vamos separando con coma. A ver si han estado atentos. El primer conjunto, este M, ¿cómo está? ¿Por extensión o por comprensión? Yo quiero que ustedes participen. ¿Sí me están escuchando bien? ¿Cómo está ahí? ¿Por extensión o por comprensión? Entonces recuerde que comprensión es colocar la característica y por extensión es los elementos. ¿El primero cómo estaría? ¿Comprensión o extensión? Comprensión. Comprensión, muy bien. ¿Y el segundo está por? Extensión. Extensión. ¿Listo? Entonces, así es como ustedes lo van a diferenciar. Aquí nos dan otro conjunto de X, tales que X pertenecen. Recuerden que los conjuntos numéricos, entonces están los naturales, los enteros. Entonces, aquí cuando aparezca una N mayúscula, quiere decir que es un natural, ¿sí? Pero aquí me están diciendo que ese natural debe ser menor que 10. Entonces, los naturales, algunos autores lo inician desde 1. Entonces, colocan 1, 2, 3, hasta 9. Si apareciera aquí una rayita debajo del 10, entonces se leería menor o igual que 10. Si no aparece así solito, entonces ustedes dicen solamente menor que 10. Quiere decir que no llega hasta 10, sino antes de 10. ¿Listo? Entonces el primero estaría por comprensión y el siguiente estaría por extensión. El conjunto V, que es una vocal. Entonces, a la característica por comprensión y V, ya nombrando los elementos, sería por extensión. Bueno, muy bien. Ahora, otro conjunto es el infinito. El infinito se caracteriza porque tiene un inicio, pero no tiene un fin. Y además no pueden ser contados. Entonces, por ejemplo, los múltiplos de 10 son todos los números naturales multiplicados por 10. 10 por 1, 10. 10 por 2, 20. 10 por 3, 30. 10 por 4, 40. Y así sucesivamente. Entonces aquí, para no seguir escribiendo, se colocan los tres punticos. Bueno, aquí fueron un puntico más. Tres punticos, que son esos tres punticos suspensivos. Quiere decir que después de 80 aparece otro natural, ¿cierto? Entonces, pero uno escribe algunos, no escribe todos, ¿cierto? Entonces, el inicio sería 10 y los puntos suspensivos me estarían indicando que hay más múltiplos de 10. Entonces, este sería, el primero estaría por comprensión y el segundo estaría por extensión. Conjunto I, me dicen, son todos los X que pertenecen. Recuerde que cuando aparece Z es entero.
que sea impar y mayor que 13. Entonces, ¿cuáles son los impares? Entonces serían 15, 17, 19, 21, 23. Pero como son los mayores de 13, hay muchos, ¿cierto? Entonces, por eso uno nombra algunos y después coloca los 3 puntos suspensivos, que esos 3 puntos suspensivos me está indicando que hay más números impares. Entonces, estos son los conjuntos infinitos. Tienen un principio, ¿cierto? Conozco el valor inicial, pero no conozco el valor final, ¿cierto? Y además no se pueden contar. Aquí me dice, conjunto N son todos los números naturales que inician desde 1 y después nombro algunos y coloco puntos suspensivos. Entonces, cuando aparezca de esta manera, nos estamos refiriendo al conjunto infinito. Otro conjunto es el vacío. El vacío se caracteriza porque no tiene elementos, ¿cierto? Miren, no contiene elementos. También es conocido como conjunto nulo. Algunos autores lo simbolizan con este símbolo de vacío, una O y una rayita, eso significa vacío, o con dos llaves sin ningún elemento, también me está representando vacío. Por ejemplo, me están diciendo conjunto M, una mujer mayor de 500 años. ¿Eso es posible hoy en día? Máximo llegan hasta cuántos años. Hoy en día, ¿cierto? Por ahí que De 80 a 100 de 80 años. a 100, ¿cierto? Entonces, por eso cuando nos dicen una mujer mayor de 500 años, entonces hoy en día no. Entonces, lo podemos simbolizar así, con dos llavecitas sin ningún valor, o lo podemos simbolizar con esta O y le colocamos una rayita. Quiere decir que no es posible que haya una mujer con esa característica. Ahora, un mes con 50 días. Lo máximo en ¿cuántos días tiene un mes? ¿Entre cuánto? ¿Cuántos días? Entre 30, ¿cierto? Entre 28 y 30 días. Eso es máximo. O sea que no podemos encontrar un mes con 50 días. Entonces, por eso se coloca o con llaves así, solita, o el símbolo de vacío. Y aquí un número par entre 2 y 4. ¿Qué números pares hay entre 2 y 4? Mira, aquí está el valor 2, 4, 6 y 8. Esos son los pares. ¿Qué número par hay entre 2 y 4? ¿Ustedes qué me dicen? Ninguno. Ninguno. Muy bien. Entonces, por eso, como es ninguno, ustedes colocan el símbolo de vacío. Muy bien. El otro conjunto es el unitario. Entonces, mire, de uno. El unitario es el que tiene un solo elemento. Por ejemplo, el satélite de la Tierra, ¿que es cuál? Solamente tenemos un satélite, que es la Luna, ¿cierto? El conjunto de mamíferos que nacen de un huevo formado por un ornitorrinco. Entonces, solamente me están hablando solamente de ¿cuántos huevos? De un, ¿cierto? Entonces, solamente tiene un elemento. Aquí otro. X que pertenece, cuando aparezca así n mayúscula, es los naturales. X que pertenece a los naturales y es un número par entre 1 y 3. Les muestro. ¿Cuál es el par entre 1 y 3? 2, nada más. El 2. Entonces, por eso es como nombra un solo elemento, por eso él se llama unitario. Muy bien. Y aquí, esa es la simbología cuando lo estamos haciendo por comprensión, ¿cierto? Lo podemos escribir así. Aquí también está por comprensión, pero si lo quisiéramos por extensión, entonces simplemente nombraríamos el valor de 2.
¿sí? Entonces aquí es una manera de escribirlo con palabras o aquí en el lenguaje matemático. Entonces, un número mayor que 1 y menor que 3. Cualquiera de esas dos formas son válidas. ¿Listo? Y el último conjunto es un universal. El universal es el que contiene a todos los conjuntos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí me están diciendo que es un conjunto de animales. Y aquí me están diciendo que me están dando dos subconjuntos, el conjunto C y el conjunto N. Y todo esto que está aquí, este recuadro, es lo que nosotros llamamos el universal. Entonces, el universal contiene a C y contiene a N y contiene todos los animalitos que estén por fuera de C y de N. Entonces me dice, el C es el perro, el gato y la tortuga. Y el N es el pez y la tortuga. Si se dieron cuenta, la tortuga aparece en C y también aparece en N. Entonces la tortuga la puedo colocar en el centro una sola vez y ya sé que pertenece a C y también pertenece a E. Y estos que no tienen nada que ver con C y N se colocan por fuera. ¿Sí? Ese es el universal. Entonces el universal puede ser cualquier conjunto. Bueno, ahora hay otros conjuntos que se llaman conjuntos disyuntos. Estos conjuntos se caracterizan porque son completamente diferentes. O sea, no tienen nada en común. El conjunto A está conformado por 8 y 6. Conjunto B por 1, 3 y 5. ¿En qué se relaciona A con B? Entonces ustedes dirían, son números. Pero estos son ¿qué? Pares y estos serían impares. O sea, no hay una relación entre estos dos conjuntos. Entonces, los conjuntos disyuntos se colocan por separado. Entonces, dibujo A, B, pero no los coloco entrelazados como estaban estos, porque no hay ningún elemento común a los dos. Entonces, esos son los disyuntos, los que son completamente diferentes. Y ahora, en la cardinalidad de un conjunto. Cuando hablamos de cardinalidad es contar cuántos elementos tiene el conjunto. Entonces, ustedes lo pueden representar con N, abreviado con car o con numeral. ¿Sí? Entonces me dan, por ejemplo, el conjunto A. X, tales que X es el número de días de la semana. Ahí estaría por comprensión o por extensión. X, tales que X es un número de días de la semana. Ahí está por qué, por comprensión o por extensión. Recuerde que cuando es la característica es ¿qué? Comprensión. Y cuando los nombro es ¿qué? Extensión. Entonces, mire, el cardinal es súper fácil. El cardinal es contar cuántos elementos. Entonces, usted comienza 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que el cardinal de A es 7. O sea, es la cantidad de elementos. Ahora, X pertenece a los naturales. X es un número par. Entonces, los naturales, ¿cuáles son? Recuerden que inician desde 1, pero me están diciendo que sea par. O sea, que sería 2, 4, 6, 8, 10 y todos los que siguen, ¿cierto? Entonces, por eso coloco puntos suspensivos. Y cuando no sé cuántos tiene, entonces este es el símbolo de infinito, para que lo tengan ahí presente. Entonces, son dos círculos y los uno, ¿cierto? Entonces, el símbolo de infinito. Quiere decir que el cardinal, cuando es un conjunto infinito, pues es infinito. Y aquí, un número par entre 1 y 2, dijimos que no había ninguno, por eso es vacío. Y el cardinal entonces sería vacío. O sea, no tiene elementos. ¿Listo? Bueno, seguimos aquí. Ahora, yo puedo realizar muchas operaciones entre conjuntos. La primera es la unión, que es agruparlo de A, agruparlo de B y lo que tienen en común. Entonces es rayar todo, rayar a y rayar a B.
la intersección. Entonces, la intersección solamente es lo común que tiene A y lo común que tiene B. Por eso solamente rayamos el centro. La diferencia, entonces, es tomar solo A y le quito B. Entonces, rayo solamente el pedacito de A. La diferencia simétrica es rayar a A, rayar a B y quitarle el centro. Esa es la diferencia simétrica. Y el complemento, entonces, por ejemplo, aquí complemento de A es todo lo que está por fuera de A. Esas son las 5 operaciones. Entonces, ¿cuáles son? Unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica y complemento. Bueno, esta teoría de conjuntos pues tiene muchos campos de acción, ¿sí? Dentro de ellos se destaca porque nos sirve para la lógica, para las ecuaciones, lo utilizan mucho los ingenieros para cuando ellos trabajan con un lenguaje booleano, ¿cierto? Entre 0 y 1. Y aquí nos dicen que es el OR, que sería el O, y el A, que sería el I. Esas son las mismas operaciones que nosotros manejamos ahí entre conjuntos. También en matemática, entonces, los diagramas estos que aparecen aquí se conocen como diagramas de Venn, ¿sí? Entonces, todos son diagramas de Venn. Entonces, ¿para qué utilizamos esos diagramas de Venn? Para representar a los conjuntos. Llámese números, llámense personas, llámense profesiones, llámense instituciones, ¿sí? Entonces, eso me sirve para, con los diagramas de Venn, representar esos conjuntos. También me sirve para estadística, para probabilidad. En estadística y probabilidad también nuevamente utilizan diagramas de Venn. Y entonces aquí, pues como se trabaja con probabilidades para determinar la ocurrencia de ese acontecimiento. Entonces, realmente esta teoría de conjuntos tiene aplicaciones en absolutamente todo. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, porque ya vamos a empezar con los ejercicios. A ver cómo nos va. ¿Hay claridad o tienen alguna preguntita? Bueno, vamos a ver cómo está. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar aquí. Nos dan este conjunto. Conjunto B, que está conformado por la E, X, C, U, S y la A. ¿Sí? Y el conjunto C, que está conformado por X, tales que X es un número natural y mayor o igual que 3. Entonces, de acuerdo con ese ítem, vamos a nombrarlos por extensión. Entonces, ¿cómo sería nombrar estos por extensión? Entonces, aquí le aparece. Entonces, por extensiones, recuerden que es colocar la característica. Entonces, sería X, tales que X es una letra de la palabra excus. Entonces, ahí recuerde que cuando lo voy a hacer por comprensión, es colocar la característica. Y aquí está por comprensión y lo voy a escribir por extensión. Entonces, por extensión es nombrar los elementos. ¿Cuáles son los mayores iguales que 3? Serían 3, 4, 5, 6 y sigue. Si lo hacemos nosotros aquí en GeoGebra, ¿cómo quedaría? Entonces vamos a borrar acá. Aquí en estos 3 punticos usted puede borrar. Voy a dejar solamente la función. Y aquí entonces me interesa los mayores que 3. Entonces serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y puntos suspensivos. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Pueden hacerlo aquí en GeoGebra y pueden traerlo de acá, lo que les estén dando. En este caso me están dando, lo pueden presentar de esta manera. ¿Sí? Y lo pegan aquí. Entonces, ese es mi conjunto, ese es mi conjunto solución. Entonces, ¿cuáles son? Del 3, 4, 5, 6, 7 en adelante. ¿Sí? Así lo pueden presentar, digamos, el ejercicio
cuando ustedes le estén dando solución. Entonces, aquí estaría cuando coloco la característica por comprensión y cuando los voy nombrando por extensión. No sé si, y ese es el capture que yo tengo aquí. ¿Sí? Entonces, ustedes hacen un capture. Hay muchas formas de hacer el capture. Ahí esto dentro del computador, entonces lo pueden hacer con print, ¿cierto? Entonces ahí con ese hacen el capture o ustedes también son ingeniosos, tienen otras formas, ¿cierto? Otros comandos pues para capturar la imagen. Bueno, hasta aquí cómo vamos. Quiero que me digan. ¿Sí estamos entendiendo? Ingrid. Bien. Bueno, entonces aquí, ahora me dan esta operación. Entonces me dicen, conjunto A. Vamos a nombrar los elementos del conjunto A. Cuando nosotros nombremos el conjunto A, son todos los elementos de A, que serían 1, 2, 4 y 5. Si vamos a nombrar el conjunto B, son todos los elementos de B. Entonces serían 2, 4, 3 y 6. Y cuando voy a nombrar a C, son todos los elementos de C, que serían 5, 4, 6 y 7. Entonces, ojo, cuando les pidan un conjunto, tienen que nombrar todo lo que esté dentro del círculo. ¿Y qué no está dentro del círculo? Solamente el 8. Entonces, vamos a hacer esta operación. Yo se las coloqué aquí en, en Paint. Entonces, me traje la imagen. Y aquí me parece fabuloso porque usted puede rayar aquí en Paint. Entonces aquí con el baldecito vamos a marcar a B y vamos a marcar a C. Y usted le colocan el colorcito que quiera. Vamos a colocarle este naranja. Entonces me dice B unido con C. Entonces voy a marcar todo B. Entonces marco todo B y lo voy a unir con C. Entonces marco todo C. Eso sería B unido con C. ¿Sí? Entonces recuerden que B unido con C es rayar todo B y rayar todo C. Ahora, este símbolo que aparece aquí es complemento, ¿sí? Entonces ahora me dicen complemento de A. Bueno, aquí lo vamos a mirar. El complemento de A, entonces recuerden que es todo lo que está por fuera de A. Entonces lo voy a colocar con otro colorcito. Complemento de A. Entonces, ¿cuál es lo que está por fuera? Esta parte de B, esta parte de B y C, esta parte de C y todo lo que está por fuera. Ese sería A complemento. ¿Sí? Entonces, el complemento es todo lo que está por fuera del conjunto, en este caso, de A. Bueno, y este símbolo es intersecto, o sea, lo que está en la unión, intersectelo con lo que me dio A complemento. Recuerden que cuando es intersección es lo común, ¿sí? Entonces, mire, observen este gráfico y observemos este otro. ¿Qué es lo común a estos dos? Así está mejor para que lo observen. ¿Qué es lo común? ¿Qué le ven ustedes común a esos dos gráficos? ¿O qué se repite? ¿Quién me dice? ¿Qué ven de común? Mire, compárenlos. 2, 4 y 5, ¿es eso? Entonces usted dice, bueno, lo común sería este, ¿cierto? Le voy a colocarle aquí otro colorcito. Tutora, en el caso en la que está amarillo, entonces, que aparece A, ahí sería a la 2, ¿no? O sea, en este caso sería complemento. Sí, ese es el complemento de A, todo Entonces, lo que está por fuera. ajá.
Y entonces, Nos ¿qué dice ven que ustedes común? Ahí en los dos. Por ejemplo, si nosotros nombráramos a complemento, ¿quiénes serían? 3, 6, 7 y 8. 7 y 8. Ese sería complemento. ¿Y quién sería B unido con C? Entonces nombremos. Sería 2, 3, ujú, 4, 6, 5 y 7. ¿Cierto? 3, 6 y 7. Sí. Ahora, ¿cuáles se repiten? 3, 6 y 7. ¿Sí se dan cuenta? y 7. Entonces, ese sería el B unido con C intersectado con A complemento. Entonces, cuando coloquen la intersección es lo que está en este común y también lo que está en este común. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, dentro del material a ustedes también que les entregan aparecen unos OAS, ¿sí? Estos OAS pues son repositorios o es material que a ustedes les entregan para que les explican muy bien y en forma detallada todo lo que se refiere a conjunto. Voy a abrirlo. Vamos a ver. Para esto requiere que el campus esté abierto porque si no, no lo podrían abrir. ¿Sí? Entonces, espérenme un momentico. A dejarles aquí un poquito de compartir. Espérenme un momentico. Entonces, aquí tienen que tener es abierto no sé por qué, porque yo lo tengo abierto, pero vuelve y le pide que ahora sí, espérenme un momentico, vuelvo y los comparto. Ahí la están viendo, este recurso. Entonces aquí les va explicando, le voy a ampliar, aquí les va explicando en forma detallada lo que yo les estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, A intersectado con B, lo que está común aquí en los dos. Aquí les va diciendo, y él va hablando ahí, les va diciendo cada una de las operaciones. Aquí, ¿cuál es el objetivo? Bueno, aquí lo colocamos en español. Entonces, ahí, ¿cuál es el objetivo de este OVA? La creación de este OVA. Y aquí, pues, les va mostrando todo lo que les va explicando, todo lo que ustedes van a ver esto de esta teoría de conjuntos. ¿Sí? Bueno. Listo. Bueno, entonces eso era lo que les quería mostrar, que estos materiales ustedes también lo tienen ahí para que ustedes lo puedan estudiar. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a hacer un ejercicio donde vamos a repasar todas las 5 operaciones. Recordemos que las operaciones, ¿cuáles eran? Unión, intersección, complemento, diferencia, diferencia simétrica. Entonces son 5, ¿sí? Entonces vamos a repasarlas. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, aquí nosotros damos vuelta a la ruleta y ella nos va mostrando. Entonces vamos a adivinar a ver cuál operación es. A ver. Y paramos. ¿Esta cuál operación es? ¿Cuál operación es? Ahí lo está diciendo. ¿Qué operación es? Mire ahí. Lo común a A y lo común a B. ¿Es la qué? Intersección AB. Intersección A y B. ¿Sí? Entonces cuando aparezca así, quiere decir que es la intersección.
Listo. Bueno, vamos aquí a estar. Nuevamente, vamos a darle vuelta a la ruleta y paremos. ¿Esta cuál es? A unión B. Cuando rayo todo A y rayo todo B. Cuando A rayo unión B. todo A unión B. Sí. Entonces, esas son las operaciones. Bueno, y vamos a hacer una última. Ahí estamos reforzando cuáles son las operaciones. Ah, bueno, nos volvió a salir unión. A ver si nos sale otra operación. Y nos volvió a salir la intersección. Bueno, aquí también dentro de las operaciones que a nosotros bueno, dentro del material que a nosotros nos entregan, es para reforzar cada una de las temáticas de conjuntos, ¿cierto? Entonces, cómo determinar un conjunto, cómo realizar las operaciones. Bueno, entonces vamos a hacer este quiz, a ver cómo nos va. Bueno, vamos a ver cómo nos va en este. Yo los voy leyendo y vamos mirando a ver cuál es. Dice, determina el siguiente conjunto por extensión. Recuerde que aquí cuando está escrita la característica es por comprensión. Entonces vamos a colocarlo por extensiones, nombrar los elementos. Entonces determina el siguiente conjunto por extensión. Me dicen conjunto A. X, esta rayita se lee tales que X pertenece a los números naturales, es un múltiplo de 11 y es menor o igual a 121. Entonces usted comienza a mirar. ¿Cuáles son los múltiplos de 11? Pues todos los números naturales multiplicados por 11. 11 por 1, 11, 11 por 2, 22, 11 por 3, 33, 11 por 4, 44 y así sucesivamente. Entonces, y ustedes comienzan a mirar. Ah, bueno, este es 11, 22, 33, 44, 55. Todos corresponden, ¿cierto? Son múltiplos de 11. Pero míreme que me están colocando otra característica. Me están diciendo que debe ser menor o igual a 121. Entonces ahí sí ya no entran todos, ¿cierto? Entonces, ¿este nos serviría? Pregunto. Esa es la respuesta, profesora. Esa sería la respuesta, ¿cierto? Porque recuerden que cuando aparece con la rayita abajo, entonces quiere decir menor o igual a 21. Bueno, muy bien. Siguiente. El cardinal del siguiente conjunto. Recuerden que el cardinal es nombrar el número de elementos que tiene el conjunto. Entonces me dicen conjunto D. Son todos los X tales que X pertenece. Recuerden que cuando es Z son los números enteros. X es un número impar. Y aquí esto lo puede usted decir que X debe ser mayor o igual que -11. ¿Sí? Se puede leer de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Puede escribirlo menos 11 menor o igual que X o X mayor o igual que -11. Entonces, ahí, ¿cuáles números nombraría? Que fueran impares. Miremos aquí en GeoGebra. Ayudémonos aquí con GeoGebra. Ubiquemos -11. Mire, por aquí está -11. Bueno, voy a borrar todo esto para... ¿Cuáles serían todos los mayores iguales que -11? Mire, ubicamos a -11. De -11 hasta el Aquí infinito. con el... Entonces, pero los mayores que -11. Entonces recuerden que los números tienen una característica, ¿no? Los negativos. Entre más estén cerquita a cero,
más grandes son. Y los positivos, entre más cerquita estén a cero, más pequeños son. Y entonces en esta me están diciendo los mayores o iguales que -11. O sea, ¿cuáles entrarían? Impares. Impares. -11, -9, -7, ¿cierto? Porque son los mayores. O sea que lo que quede aquí Y son los, como más pequeños. y ¿Sí? los impares -5. también todos, ¿cierto? Sí. Entonces entrarían también. Entonces, ¿serían cuándo? ¿Cuál sería el cardinal? Ahí lo que me están preguntando es, ¿cuál es el cardinal? Finito no sería. En ese caso sería infinito. ¿Por qué? Porque usted nombra algunos, ¿cierto? Pero siguen y siguen y siguen. Entonces, por eso sería la respuesta infinito. Muy bien. Correcto. Ahora, determina el siguiente conjunto por comprensión. Entonces me dan el conjunto B, que sería 1, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Entonces, como me lo piden por comprensión, es mirar qué característica o característica, porque te puede tener una o puede tener más de una característica. Entonces, primera característica que ustedes notan ahí, ¿cuál sería? ¿Es un número impar? ¿Es un número primo? Primo, me parece. Sería un número primo. ¿Por qué se caracterizan los números primos? Ah, porque son divisibles por ellos mismos Por y la por unidad. la unidad. ¿Cierto? Y impar no sería porque nos habría falta de elementos. ¿Cuáles haría falta? 15, El 15, 9. ajá, el 9, ¿cierto? Entonces por eso no es impar. Entonces quiere decir que he descartado este. Entonces me quedo con estas dos opciones. Ahora, ¿qué otra característica notamos ahí? Que va de 7 ¿a dónde? A A 31. 31. Entonces, ¿qué característica nosotros le podríamos colocar? Mayor o igual que 6. 6, ¿cierto? Y menor que 36. Esta no podría ser, ¿por qué? Porque dice Porque mayor o igual que 8. ¿Me dejaría por fuera quién? 7. A 7. Entonces la respuesta sería esta. ¿Sí? Entonces a veces puede tener una o puede tener más de una característica. Siguiente. Me dicen que el conjunto E son todos los X que pertenecen a los naturales, múltiplos de 2 y entre 53 y 54. Bueno, ¿cuáles son los múltiplos de 2? Todos los números naturales multiplicados por 2, que serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Los ¿cierto? pares. Pero, ojo, me están diciendo entre 53 y 54. Ayudémonos aquí con GeoGebra. 53 y 54. Voy a correrlo. O si no, lo minimizamos aquí. Espérame un tantito. Vamos a... aquí ya lo tenemos. Entonces me dicen, ¿entre qué? Entre 52, 53 y 54. Entonces usted estaría diciendo, bueno, por aquí estaría 51, 52, 53, 54. ¿Qué valor hay entre 53 y 54? Ninguno porque es abierto el intervalo. ¿Es abierto? Sí, abierto. Ninguno. Muy bien. O sea que la respuesta ahí sería ¿cuál? Conjunto vacío. Fácil. ¿Sí? Recuerde que si no hay ningún elemento, es porque la solución en este caso sería vacía. Muy bien. ¿Sí? Entonces ustedes van analizando los ejercicios de esa manera. Bueno, y nos queda una.
Vamos a ver. Dice, determina por extensión e identifica el tipo de conjunto. B tales X, tales que X pertenece. Cuando aparece aquí es universal, ¿no? Entonces el universal puede ser las letras del abecedario, pueden ser las vocales, pueden ser los números naturales, pueden ser los departamentos de Colombia, ¿sí? Pueden ser los países. Pero aquí me están diciendo que este universal es la capital del departamento de Tolima. Entonces, recuerden que cada departamento, ¿cuántas capitales tiene? Una. Una sola. Entonces arrancamos por ahí. Entonces ya sabemos que el cardinal, ¿cuánto debe ser? Uno. ¿Y cuál es la capital? Ibagué. Tolima, Ibagué. Listo, muy bien. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y hagamos uno de operaciones entre conjuntos para finalizar. Estas son rapiditas. Es para reforzar las operaciones. Recuerden que las operaciones entonces son ¿cuántas? Son 5, ¿cierto? Unión, intersección, complemento, diferencia y diferencia simétrica. Vamos a empezar. Entonces, ¿qué me dice aquí? Me dice que el conjunto Z, cuando leamos los conjuntos, por favor, leamos los completos. Este sería el conjunto Z. Nombremos los elementos A, D, C, F, H y E. Y el conjunto X sería E, H, I y G. Y el conjunto Y, C, F, H, I, K, B y J. Y esas dos letras que aparecen aquí no pertenecen a ninguno de estos conjuntos, pero sí están dentro del universal. Entonces, ¿qué me están pidiendo aquí? Que realice la operación Z menos X y menos Y. ¿Sí? Entonces, cuando decimos Z menos X, vamos a tomar solo Z y le quitamos X. Si tomamos solo Z y le quitamos X, ¿qué nos queda? A, D, C y F. ¿Sí estamos de acuerdo? Tomo Z y le quito X. No coloco estos de X. Y ahora a eso les quito Y. Entonces, ¿qué me quedaría? A y D. Ahí. O sea, la respuesta sería esta. Listo. Entonces, cuando nos deja pasar, quiere decir que la respuesta nos quedó bien. Dice, la operación entre conjuntos correspondiente a la imagen es A menos C, B complemento, intersectado con A menos C. Entonces, pues ahí tendríamos que realizar la operación. Si decimos A menos C, nos faltaría este pedacito. Este pedacito, perdón. O sea, nos faltaría el 2, ¿cierto? Porque sería A y le quito C. Entonces nos faltaría el 2, descartado por ahí. Entonces, ¿cuál nos queda? Este. B complemento, ¿cuál es? B complemento sería todo lo que está por fuera de B. Y si le quito A menos C, pues ¿dónde intersectan este pedacito? O sea que, conclusión, es este. Dice, al sombrear la operación entre conjuntos, esa es otra manera de representar la diferencia simétrica. A diferencia simétrica C intersectado con B. Da como resultado. Entonces, si nosotros hacemos A diferencia simétrica C, entonces sería A, esto sombreado también, y le quitamos el centro. ¿Sí? Esa sería A diferencia simétrica. Pero lo intersectamos con B. Entonces, ¿qué me quedaría? 2 y 6. Este no, porque si recuerden que aquí ya le habíamos quitado el centro, o sea que el 5 no debería estar sombreado. ¿Sí se acuerdan? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Esta.
Bueno, quiero que me ayuden con esto. De acuerdo al diagrama de B. N. Euler de la imagen, el cardinal resultante de la operación entre conjuntos, Z complemento, entonces esta es Z. Todo lo que está por fuera de Z. ¿Qué es lo que está por fuera de Z? Nombrémoslo. G, I, K, B, J, M y N. Ese sería Z complemento. Ahora, si lo interceptamos con Y, ¿quién es Y? Y es todo lo que está por el círculo de Y. Entonces sería H, F, C, K, B, J, I. ¿Dónde se intersectan? Repito, mire, Z complemento es todo lo que está por fuera de Z. Y es todo el círculo de Y. ¿Dónde se intersecta? Recuerda que el intersecto es lo común. ¿Cuál sería lo común para ellos dos? C y F. C y F. No, porque es el complemento de Z es lo que está por fuera de Z. Y ese está dentro de Z. Entonces ese no sería. ¿Cuál sería? Sería solo K, B y J, ¿no? Y K, B, J y la I. O sea que el cardinal, recuerden que el cardinal es nombrar el número de elementos. O sea que serían ¿cuántos? 4. Uno, dos, tres y cuatro. La respuesta es cuatro. Muy bien. Y la última, elige entre estos dos. ¿Qué conjunto de operaciones equivalentes darían como resultado final la siguiente imagen? Entonces aquí me están diciendo X interceptado con Z unido con Y. Bueno, Z unido con Y sería unir todo esto, ¿cierto? Y si lo interceptamos con X, ¿qué me debería dar? E, H y la I. Y no están nombrados, ¿cierto? O sea que esta es Me la, mire, ya descartada por este lado. Entonces tiene que ser parece este. como ¿Cómo? X menos la unión de Z y Y. Sí, ese sería. Entonces, esta Z, esta Y, pero dice quítale todo. Entonces, ¿qué me queda? G. Entonces, esta sería la respuesta. Pero mire, hay varias maneras de nombrarlo. Mire, esto aparece mucho en la última prueba que ustedes tienen que presentar. Así es como tienen que ir haciendo el análisis de acuerdo a las operaciones. Esto también sale ahí, entonces pueden nombrarla así, Z complemento intersectado con X menos Y, que es equivalente a esta expresión, o también lo pueden colocar como Z diferencia simétrica X intersectado con X menos Y. Todas estas son equivalentes, o sea, ¿tienen que dar qué? Me tienen que dar G. Listo, muy bien. Y ese sería pues lo referente a conjunto. Ahí ustedes pues también tienen tienen material. Todo este material lo tienen ustedes ahí. Eso los tutores les entregan a ustedes desde que inicia el curso, ¿sí? Y desde que inicia la unidad les van colocando todo el material para que ustedes lo vayan descargando. Entonces, yo eso les recomiendo que los descarguen y los vayan trabajando. No sé, y hasta aquí pues sería pues sí, pues, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ustedes me indican. Esos son los temas. Entonces, ¿cuáles son? Las operaciones, que son las cinco: unión, intersección, complemento, diferencia y diferencia simétrica. La determinación de conjuntos, que puede ser por comprensión, por extensión. Los diferentes tipos de conjuntos: vacío, unitario, universal, finito, infinito. Entonces, desde que ustedes manejen ya todo eso, pueden hacer perfectamente la guía. No sé si hay alguna pregunta. Sí que he entendido qué es lo relacionado en este caso a la aplicación de conjuntos. Por mi parte, todo bien, doctora. Bueno, muy bien. ¿Y los otros compañeros bien? Bueno, entonces aquí esto voy a dejar de grabar
Y a mí me gusta tomar la asistencia, ¿sí? Me gusta tomar la asistencia